Primero, es un aparato sólido, que se ve que no es una película. Segundo, no se mueve como flotando, como cuando hay un globo de gas que está así como... No, estaba completamente sólido en el aire y va acercándose hacia donde estoy yo. Yo me voy, lógicamente, echando para atrás y tapándome así con las sábanas, o que uno quiere de alguna manera meterse, como protegerse, ¿no? Entonces, cuando el objeto está ahí enfrente, se para antes de entrar en la puerta y comienza a descender. Lo que sí que me di cuenta, que cuando estaba ese tramo desde la ventana hasta que empieza a bajar, lo único que me di cuenta es que el aparato de radio estaba emitiendo unos pitidos. Y miré así de reojo y vi el micrófono, dije, y le di al botón de ¿Sacas grabar. la mano de Solo, sí, pongo a grabar y me meto otra vez. Lo único que hubo en ese momento fue un acto casi reflejo de decir que se grabe ese ruido que está ahí. Aspirante a sacerdote, luego lo fue, arremolinado en su propio camastro, con las sábanas al cuello y un objeto extraño dentro de la habitación. Un objeto que en cierto instante lanza un tentáculo, lanza una especie de brazo que toca directamente en el transistor que Javier Bosque estaba escuchando poco antes de la aparición del extraño aparato, y que grabó, registró una serie de sonidos. Esto ocurría una noche de junio de 1972 en el edificio de las Escuelas Pías de Logroño. Bien, este suceso pasó a formar parte de los misterios hispanos más célebres, sobre todo por el silencio. Era un caso con una grabación de sonidos, era un caso con un testimonio de máxima fiabilidad, era un caso que le produjo un gran miedo y respeto, pero después la superación, incluso para coger el micrófono en la mano y grabar lo que estaba aconteciendo, intentar captar el sonido de aquella extraña aparición en la noche. Pero después, las presiones, el mejor no hables, esto no te va a hacer ningún bien, hicieron que se extendiese el manto del silencio, ese en contra del cual luchamos siempre en la nave del misterio. Y después de una larguísima gestión y del apoyo y esfuerzo del compañero Carlos Largo, pudimos tener una maravillosa entrevista en Barajas. Él hacía escala porque nos enteramos, fue ya la primera sorpresa, que Javier Bosque vivía en Nueva York. El seminarista se dedicaba ¿a qué? A ayudar a las personas más desfavorecidas, a las personas marginales, a las personas a veces envueltas de una gran oscuridad. Me empezó a interesar Javier Bosque, ya no solo como testigo de aquel encuentro con un ovni. Me empecé a preguntar si aquel encuentro precisamente de junio de 72, aquella aparición de una especie de Foo Fighter o de esfera pulida que entró en su propia habitación en un caso único, no hay nada, no hay parangón en la historia de los misterios españoles, le había producido también una transformación, una especie de salto, una especie de transfiguración, un deseo de quizá preguntarse otras cosas incluso que iban más allá de la religión. Lo cierto y verdad es que Javier Bosque, después de aquella experiencia, da el salto y de un pequeño pueblo de La Rioja y de Aragón se marcha ni más ni menos que a Nueva York. En Cuarto Milenio pude saber algo más. Antes de que la cámara encendiese su piloto rojo, fijaos qué curioso, hubo algo que no suele pasar en Cuarto Milenio con los magníficos compañeros técnicos que tenemos, y es que una cámara se rompió. Habitualmente, cuando esto ocurre, si esto pasa, yo me pongo muy nervioso. Ya me conocéis todos en el sentido de que soy obsesivo, pesado, recalcitrante. Un agobio para mis compañeros si algo sale mal, porque yo creo que el testigo no se puede enfriar, no puede estar pendiente de nuestros errores, no es su culpa. Y ¿sabéis? La única vez que yo me he alegrado de que una cámara se rompa, durante una hora larga, es en esta ocasión, y tenéis que saber por qué. Porque Javier Bosque me contó otras historias. Javier Bosque me hizo partícipe un poco de su vida en Nueva York, y yo dije, esto no es lo del ovni. Puede que tenga algo que ver, pero sin duda es una historia humana de una enorme dimensión, que además nos traslada un montón de preguntas sobre las luces y las sombras del ser humano. Esto tiene que conocerlo la gente de Milenio 3. Y esa historia de un seminarista sin saber inglés, perdido en Nueva York, con la misión de ayudar a los más débiles, y lo que se encuentra, esa aventura humana que supera maravillosas. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Y un tema que tú tienes mucho interés, en que se descongele, y además, tú lo has dicho en la redacción, apto, con todo el respeto, porque acabamos de pasar hace unas horas el domingo de resurrección, más misterio imposible. Sí, estamos ya en ese domingo de resurrección, un día clave para el cristianismo, donde se recuerda ese momento de la resurrección de Jesús y el hallazgo de la tumba vacía por parte de María.
Pues bien, hoy vamos a conocer otra historia relacionada también con la resurrección, un intento de devolver la vida a una persona querida y el hallazgo de una tumba vacía. Esta noche conocemos esa historia. Siempre lo pensamos, es curioso, María Magdalena, testigo de la visión más importante para la génesis del cristianismo, el maestro Enrique de Vicente nos cuenta algo de Jesús, una visión quizá herética, quizá que pueda provocar algún que otro desaliento o enfrentamiento o adhesión, si lo comprendemos en su justa medida, el mensaje. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Fíjate, es curioso la labor de las redes sociales. Abrimos la espita de siempre para ver si había otras personas. Le interesaba a Javier Bosque saber si otras personas en el Logroño del año 72 habían visto algo parecido. Han llegado casos como el de Javier Eirillo y otros que, si bien no es lo mismo, demuestran que hubo una actividad ovni en la zona, aunque no exactamente se puede calibrar esto al caso que él vio, la esfera que se metió en su propio domicilio, ¿no? En su propia habitación. Sin embargo, sí que habían llegado personas contando que lo que ellos pensaban que era una cuestión de juventud o que no le habían dado importancia, resulta que era al escuchar a Javier Bosque decían, oye, parece algo similar. Esa actividad de las redes sociales, esa actividad del correo electrónico, yo creo que es muy importante destacarla siempre, porque a veces, aunque no sea igual el caso o dando en la diana, nos aportan una información. Esta noche nos interesa mucho la opinión sobre lo que va a contar a nivel humano Javier Bosque, por ejemplo. Sí, sobre todo nos llegó información de fechas próximas al encuentro que había tenido Javier Bosque y de similares esferas, aunque por supuesto nunca eran dentro de una edificación, de un domicilio, de un dormitorio, como en el caso del testigo principal, como Bosque. Vamos a abrir esas redes sociales por si acaso quieren comentar lo que nos dice Javier, pasados ya muchos años después de ese encuentro y con una historia humana tremenda, como van a poder comprobar. A través de las redes sociales nos tienen que seguir en Nave del Misterio, en las redes sociales nos deben de buscar, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Estamos todos, estáis todos, en cualquier continente, da igual la distancia, la aventura milenaria comienza, y comienza con esa idea, una introspección en lo más profundo del enigma de la conciencia humana, con escenas creo que van a ser muy gráficas, por lo menos así me las contó Javier Bosque, a ver si ocurre también el milagro esta noche. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Ojos de incredulidad, especie de transformación personal. Y la vida cambia hasta que tú me cuentes una escena que yo no puedo olvidar. Creo que sois un grupo de seminaristas buscando en un plano de Nueva York el barrio más peligroso de la Gran Manzana, ¿no? Es así, ¿no, Javier? Así fue. Los superiores en España nos habían dado una misión y nos habían dicho a esta pequeña comunidad de 4 que teníamos que venir a esta gran ciudad, buscar un sitio donde servir a la gente más necesitada, y lógicamente yo, saliendo de Barbastro, un pueblecito del norte de España, con muy poco conocimiento de la geografía americana y con nada de conocimiento del inglés, pues estábamos un poco perdidos en esta gran ciudad y veníamos buscando precisamente eso, servir en la zona más necesitada y pobre y peligrosa, lógico, de esta ciudad. Y es verdad, eso es lo que estuvimos buscando hasta que lo encontramos. Pero Javier, vamos a ver. Primero, esa escena me parece de novela, ¿no? Los 4 seminaristas jóvenes, hablamos de más de 35 años prácticamente. Buscáis lo más oscuro, entre comillas, de Nueva York para intentar dar luz, que es la misión que tenéis, ¿no? Sí. ¿Y cómo era el Nueva York oscuro de aquella época, Javier? Bueno, tú recuerdas, Iker, como los que somos un poco más mayores que tú, y tú lo habrás visto también por tu información periodística, las historias de Harlem en Nueva York o del sur del Bronx eran historias que habían pasado al cine y lo habíamos visto en películas, y realmente eran zonas sin ley, fue la primera cosa que fuimos a buscar. Nos fuimos a vivir a Harlem, en la zona más negra del barrio Harlem de Nueva York, donde pensábamos que aquello era muy, muy malo. Lo mismo nos pasó cuando fuimos al sur del Bronx, pero no era lo más peligroso, y fue curioso encontrar en Brooklyn, en un barrio que ahora está muy de moda, se llama Williamsburg, que ahora si usted mira una guía de Nueva York, verá uno de los barrios recomendables, Williamsburg, para venir a visitar, y en aquel tiempo, solamente hace 30 y tantos años,
era realmente el barrio más peligroso, más difícil y más pobre que había en esta ciudad, y ahí es donde vinimos. Javier, tú me contabas hace poco, en nuestro encuentro en Cuarto Milenio, una escena que es muy actual, pero que puede darnos una imagen perfecta de las cosas por las que has pasado. Por ejemplo, que venga alguien diciendo que se va a suicidar con un arma, pero que quiere llevarse primero tu cuerpo por delante, ¿no? Esto es tan gráfico, tan increíble. Luego hablaremos de la suerte, ¿no? Y de la bendición, entre comillas, que se tiene cuando alguien tiene una buena misión y parece que algo le protege. Pero escenas como estas, que me gustaría que me explicases para que de inmediato el público sepa el calibre de en qué situaciones os metíais, ¿no? Esto ha ocurrido y hace mucho tiempo, ¿no? Sí, este barrio estaba dominado por bandas que traficaban drogas, y cada banda quería poner su fuerza y el control con el poder, y había lógicamente enfrentamientos entre las bandas, y había también un amedrentamiento, crear miedo entre la población para que todo el mundo, nadie pudiera denunciar nada y nadie se atreviera a abrir la boca. Entonces había una ley del silencio impuesta a base de armas, y lógicamente cuando llegas nuevo a un sitio así, pues quieren tenerte bajo control, y he tenido todo tipo de problemas, ¿no? Desde el apartamento, el piso donde vivíamos, que pues fue asaltado 8 veces en 2 años, y bueno, aparte de llevarse las 4 cosas que teníamos, porque vivíamos muy pobremente y prácticamente había muy poco por robar, pero el desorden y el romperlo todo era lo habitual, hasta las amenazas físicas a mi persona. En muchas ocasiones, y digo, no es solo que mencionas, sino en muchas ocasiones he pasado miedo de sentir que era el último momento de mi vida. He estado en ocasiones en las que me estaban esperando con un machete en la mano para partirme la cabeza, y precisamente la gente a la que tratabas de ayudar, cuando están con efecto de drogas o cuando están bajo una presión muy fuerte, esta gente a veces no sabe lo que está haciendo y hacen cosas así. Lógicamente aquel día este señor no me quería matar por estar enojado conmigo, sino al revés, quería que nos fuéramos juntos, y él había decidido acabar con sus días y pensó que suicidarse él solo era muy triste, y lo mejor era suicidarnos los dos, ¿no? Llevarme a mí primero y luego irse él conmigo. Entonces a mí no me hizo ninguna gracia, porque dije, no, ni te suicides tú ni me lleves a mí contigo, porque no, me parece que no es el momento. Y gracias a Dios superamos aquel momento. Han pasado unos meses, él viene regularmente conmigo y seguimos en conversación y en terapia y en ayuda. Y bueno, miedo en aquel momento sí lo tuve, y tuve que incluso presentar denuncia a la policía para que supieran que si me encontraban muerto, supieran quién había sido el que me había matado, pero no para que lo llevaran a él preso ni lo detuvieran, que lo impedí, y de hecho sigue viniendo aquí a la misión a recibir ayuda. He tenido otros momentos muy muy difíciles, y lo único que te puedo contar, y que de verdad con el corazón en la mano, es que en aquellos días yo no tenía miedo por morir, sino por no poder continuar con la misión que me habían encomendado. Yo, desde que soy, como te digo, muy joven y seminarista, he pensado que la mejor manera de invertir mi vida era darla por la gente a la que quiero servir. Bueno, si hay que morir para que, en alguna ocasión se lo he dicho, si matándome a mí ustedes van a ser más felices, me pueden matar cuando quieran, no tengo nada que ocultar. Y te voy a contar una última anécdota luego me preguntas todo lo que quieras, pero de este caso que me estás diciendo ahora. Te escuchamos. Cuando fuimos al piso a vivir por primera vez, un pisito pequeño que nos arreglamos nosotros, no teníamos ni sillas, ni mesas, ni nada. Inauguramos el piso con una caja de madera en el medio de la salita, los 4 sentados en el suelo, en el suelo, porque no teníamos una silla, y nos compramos una pizza. Y estábamos comiéndonos una pizza en medio de la salita, muy contentos, diciendo, estamos estrenando nuestro piso, no tenemos ni dónde dormir ni dónde sentarnos, pero ya tenemos un local, ¿no?, que es nuestro piso. Y en ese momento empezaron a sonar disparos, rompieron todos los cristales de las ventanas del piso que daban a la calle, era un segundo piso, nos tiramos al suelo, y hasta que no rompieron todos los cristales no pararon de disparar, y realmente fue una amenaza de decir que quien mandaba en el barrio eran los que estaban en la calle, y que si nosotros veníamos con intenciones de delatar, denunciar o enfrentarnos al poder de esos grupos, estábamos perdiendo nuestro tiempo, porque iban a acabar con nosotros. Javier, me estás hablando de una inmersión en la naturaleza humana, en el trasfondo de la naturaleza humana,
tan tremenda, tan vibrante, con sus luces y sombras, ¿no?, de las que luego hablaremos. Pero, ¿qué ocurría, Javier, en esos momentos? Varios, cualquier escena que tú cuentes, yo sé que ahora mismo cientos de miles de personas y millones por el seguimiento que tiene el programa en todo el mundo estarán diciendo, pero este hombre de esta manera nos está contando escenas de película. Bueno, es que las películas siempre sabemos que se quedan cortas respecto a la realidad, pero algo pasaba, y ya entramos en el mundo del misterio, que sabes que me apasiona, Javier, y a ti también. Algo pasaba, algo ocurría, y resulta que nadie te mataba, es decir, parecía que llegaba el último momento y lógicamente parecía que iba a ser el fin. ¿Te has preguntado muchas veces qué pasaba, qué ocurría? ¿Algo ayuda? Iker, cuando estuvimos hablando la otra vez, y ahora te lo vuelvo a repetir, desde aquella experiencia, por ejemplo, de lo del OVNI, y en los años en los que he vivido muchas otras experiencias, no de tipo paranormal, pero sí experiencias muy humanas, he descubierto algo muy importante, que es lo que marca la diferencia cuando vives en esos problemas. Es la creencia o no creencia en la trascendencia, en otras dimensiones en la vida, en unos poderes que pasan más allá de nuestra realidad humana de cada día, y donde vas viendo que en el fondo nosotros a veces no somos más que, no diría no títeres, porque no lo somos nunca, pero sí de alguna manera estamos en unos planes que nos trascienden, en algo que va más allá de lo que podemos nosotros controlar en cada momento, que tienes que ser realista y que aceptar cada momento con esa naturalidad, con esa normalidad, y sin querer ser tú el protagonista de nada, sino simplemente vas haciendo todo lo más que puedes, bueno, y lo pones en manos de ese Dios o de esa trascendencia que tú crees, y entonces cambian mucho las cosas, porque, bueno, no le das tanta importancia a lo que está pasando o lo que va a pasar, vas haciendo lo mejor que puedes y, bueno, Dios dirá lo que sale luego, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. Para mí, cuando he visto aquí, por ejemplo, en los años 80, cuando la gran epidemia del SIDA, morir a mucha gente, sobre todo hispanos indocumentados, y verlos morir, a los que morían con un poco de esta fe, o de este entendimiento de la trascendencia, y los que no lo tenían, pues he visto tanta gente en el último momento vivir esa realidad de una forma tan diferente, porque esa confianza, esa paz que produce la trascendencia no la tiene la persona que vive agarrada a las cosas materiales creyendo que va a perder los 4 pesos que tiene en el bolsillo, ¿no? Bueno, uno de los del grupo en que habían decidido matarme porque había pedido, fíjate, un grupito de gente de los que estaban escapando de las guerras de El Salvador, de Centroamérica, llegaron aquí refugiados, iban llegando en los años 85, 86, muchos refugiados centroamericanos. Un grupo de ellos vivían aquí asilados en uno de los edificios que teníamos en la iglesia, y que lo convertimos en un santuario de refugiados centroamericanos. Muchos de ellos eran guerrilleros, otros eran militares o paramilitares, todos venían de guerra, todos acostumbrados a matar sin ningún miramiento, estaban acostumbrados a torturar, alardeaban entre ellos a ver quién había sido más macho, matando a más gente, o cortando cabezas, o violando niñas. Era espeluznante los cuentos que esta gente hacía. Entonces, en este grupo trataba yo de poner un poco de orden, o de ordenar la vida nueva, ¿no? Estaban empezando aquí a vivir en otras circunstancias, habían escapado de la guerra, y teníamos que dejar la guerra atrás y empezar una vida nueva aquí. Y entre otras cosas, en algunas de las reuniones que iba teniendo con ellos, salió el punto de que era importante pues buscar trabajo, era importante ahorrar si uno ganaba algo, era importante aprender algunas palabras en inglés. Estas eran las cosas que yo consideraba que eran importantes, aparte de que teníamos que estar unidos y que teníamos que superar nuestros traumas. Y después de que tuvimos estas reuniones, algunos de ellos se reunieron por su cuenta y decidieron que lo mejor era matarme a mí, porque estaba tratando de ponerlos a ellos bajo un régimen de orden, ¿no? Como si esto fuera un cuartel o algo así, ¿no? Entonces, uno del grupo, que ya me había cogido más cariño, vino y me dijo: don Javier, están planeando que lo van a asesinar un día de estos para quitárselo a usted de encima y que ellos puedan seguir haciendo lo que les da la gana sin ningún control. Entonces yo le dije: bueno, vas a llevarles el mensaje de vuelta, no les digas que me has dicho nada, diles que Javier ha dicho que si matándome a mí ellos van a resolver sus problemas,
mi vida no vale más, que sería muy feliz muriendo por que ellos fueran felices, ¿no? Cuando ese mensaje llegó a ellos, tocó el corazón de más de uno de ese grupo. Y dijo, este señor, en lugar de ir a llamar a la policía y denunciarnos, está ofreciéndose morir porque cree que porque si nosotros creemos que eso nos va a hacer más felices, pues él está dispuesto. Eso quiere decir que nos quiere. En muchas de estas ocasiones ese es el argumento. Cuando le puedes demostrar a otro ser humano que lo quieres y que estás dispuesto a hacer lo que haga falta por él, sin llegar a morir, porque al final pues nadie me mató, como estoy aquí hablando contigo, pero realmente, como has dicho antes, humanamente es un terror, ¿no? Un miedo. El perder la vida a nadie le hace gracia, y estoy seguro que ni el más santo ni espiritual de los seres humanos se queda tan tranquilo viendo que la muerte puede estar ahí en un momento. Creo que cuando a una persona se le puede tocar con el amor, y el amor se demuestra diciendo estoy dispuesto a dar la vida por ti, como hace una madre por su hijo, o como hace cualquier persona que quiere, que salva a uno que se está ahogando, ¿no? Ese momento es crucial, y eso significa para la otra persona una oportunidad de cambiar y decir, alguien me quiere. No soy malo, he tenido una experiencia, una vida muy mala, pero hay alguien que me quiere y vale la pena que vayamos juntos con esa persona. Son momentos increíbles, son momentos muy profundos en los que a mí me ha cambiado mi manera de ser, de vivir y de plantearme el resto de los muchos o de los pocos años que me queden de vida. Tú me contabas, Javier, que yo no sé si has visto el mal, ¿no? El mal como entidad casi. Porque has tenido que intervenir en algunos procesos, no sé si de exorcismo o de aliviar algunas causas que ya incluso se escapaban del ordinario. Estas aventuras tan tremendas y también de película, las has vivido allí en Nueva York. Ocurrían, sí. Había gente que sentía que el mal se apoderaba de ellos. Sí, es muy, muy curioso. Una cosa que yo no había vivido en España y que he vivido aquí, sobre todo trabajando con la población latinoamericana, es el que la iglesia o la comunidad religiosa de su fe correspondiente, la que sea, no hablo de una iglesia determinada, se convierte de alguna forma en el centro de su vida. Es la referencia, es el único sitio donde pueden ir a contar sus problemas o a buscar solución. Entonces, cuando hay experiencias traumáticas, y a veces pueden ser tan profundas como las que estás describiendo ahora, ¿no? De posesiones diabólicas o de experiencias de, yo qué sé, que a veces pueden ser enfermedades mentales o a veces pueden ser, no sabemos, ¿verdad? Porque ahí se mezcla a veces todo. He visto la madre que ha venido a buscarme porque su hija de apenas 18 años acaba de parir un hijo en casa que no quería, y ha cogido unas tijeras y lo ha cortado en trozos, lo ha picado al bebé recién nacido. Está en la cama tumbada la muchacha, la casa llena de sangre y el bebé metido en una bolsa de plástico, y la madre, el único sitio que tiene para venir a buscar ayuda es a Javier, que está aquí en la iglesia, y viene y dice, Javier, que me ha pasado esto, y ¿qué puede hacer un ser humano como yo, limitado, pobre, pequeño, ante semejante monstruosidad, ¿no? Que una recién madre acaba de matar a su bebé con una tijera. Es espeluznante, ¿no? O la otra madre que vino buscándome y diciéndome, ¿puede usted venir, por favor, que mi hija está poseída por el diablo y en la noche, cuando se acuesta en la cama, se mueven todos los objetos en la habitación? Le pongo una cruz en la mano para que le proteja al Cristo y esa cruz se le escapa volando de las manos. Y bueno, yo me he quedado en muchas ocasiones, ¿no? En tanto las personas que actuaban violentamente contra mí o contra otros, como en estos casos en los que dices, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la maldad, la crueldad, o los poderes ocultos o otras cosas, otros mundos que se nos escapan, ¿no? Y además si dices, es que me ha pasado una vez, pero pasan tantas de ellas que es sorprendente. Lo que uno va aprendiendo también es que a veces es muy poco lo que podemos hacer como solución, pero ahí vuelvo a lo de antes, hay mucho amor que podemos dar, y esa madre sigue aquí viniendo. La hija está detenida y lleva ya ahora un tiempo en un centro psiquiátrico penitenciario, la que mató al bebé. La otra, en cuanto pasaron 2 años de su caso, el caso se curó en el sentido de que ya no hubo más fenómenos paranormales en el piso,
y la madre y la hija siguen viniendo a la comunidad y todo aquello. Pero en aquel momento lo que hacía falta, lo más importante es que hubiera alguien que escuchara, alguien que pusiera atención a aquel problema y alguien que pusiera mucho amor y que dijera, no te preocupes, que yo estoy contigo. Y por lo menos con mi ayuda, yo no puedo hacer muchas cosas, pero con mi ayuda va a ser el problema un poco más liviano. Eso quizá era lo que en muchas ocasiones puedes hacer. Y te aseguro, Iker, que a veces solo haciendo eso he conseguido cambiar vidas de personas. Y dices, es que ni yo mismo me lo creo, que han venido después, años después, a dar las gracias porque un día estuviste un ratito escuchando a una persona así, o porque le acompañaste, o porque le diste un buen consejo, o porque hiciste algo de sencillo, como a un preso que estaba en la cárcel de alta seguridad y que me dio un papelito cuando pasé el día con los presos en la cárcel. Ellos me cuidaron todo el día y al acabar me dio un papelito y me dijo, por favor, mándelo a esta dirección. Estaba prohibido sacar nada de aquella prisión. Yo saqué el papelito porque, bueno, nadie me registró al salir. Mandé aquel papelito a la persona que él lo quería mandar y años después me encontró en un parque. Si yo no recordaba nada de él, iba con mi hija de la mano caminando por el parque, se me acercó un tipo en el verano con tatús y grande y dije, Dios mío, este viene a asaltarme. Cuando estaba cerca me dijo, don Javier, y yo me quedé helado, me abrazó, lloró conmigo y me dijo, gracias, don Javier, usted fue el único que mandó aquel mensajito que era muy importante mandar a mi novia en aquel momento. Aquello, años después, le había marcado y cambiado la vida de un ser humano, porque yo simplemente le había escuchado, le había atendido y le había hecho un pequeño, muy pequeño favor. Y yo me he dado cuenta que con esos pequeños favores, con ese poco de cariño que uno puede ir sembrando cada día, está cambiando circunstancias y vidas y problemas, y para mí es fascinante y para mí es un privilegio que me dé Dios o que me dé la vida estas oportunidades de poder hacer algo tan sorprendente con mis limitadas posibilidades, porque soy un pobre hombre, pero tengo la suerte, tengo el privilegio de poder participar, ayudar, colaborar y ser parte de un poquito de alivio en estas circunstancias tan difíciles. Sí. Hablando de esta capacidad del amor para recuperar a la gente, con gestos que pueden parecer sencillos y pueden parecer baladí, resulta que tienen una carga profundísima que varía el espíritu de esa persona, que está perdida o se cree perdida. Tú me contabas, por ejemplo, la increíble experiencia de un recogepelotas, si no recuerdo mal, malviviendo en un lugar, y que tú lo ayudabas, y que también te lo encontrabas muchos años después convertido en otra persona, otro hombre exitoso. Y a mí eso me parecía también tan poderoso a nivel de imagen, Javier, que me gustaría que lo recordases, ¿no? Es un ejemplo más de personas que has ayudado en las circunstancias más terribles, ¿no? Sí, además, fíjate que este muchacho, este señor ahora llamado René, que vivía en México, tuve otra oportunidad, otra suerte de mi vida de trabajar con niños de la calle en México al año siguiente del gran terremoto. Esto ya fue en el año 86, el terremoto de la capital de México que dejó la ciudad destruida y muchas víctimas y muchas familias destruidas, y me marché con mi esposa ese año a México a tener un hogar con niños abandonados, con jóvenes que no tenían familia, que habían muerto sus padres o que estaban abandonados, ¿no? En los países latinos hay una gran población de muchachos callejeros, y teníamos en casa 30. Uno de ellos que encontré, René, era un muchacho que llevaba tiempo, había llegado de Cuba a México, llevaba tiempo solo en las calles de México y había encontrado refugio en un club de tenis donde ayudaba a recoger pelotas y donde dormía en un vestuario y donde algunos de los jugadores con un poco más de dinero pues le llevaban algún bocadillo, algún sándwich o le ofrecían alguna bebida, ¿no? Y con esto malvivía este muchacho escondido en un vestuario de un club de tenis con la aquiescencia de alguno de los guardias que le dejaban estar allí, porque como hacía un pequeño trabajito no le pagaban. Y este muchacho lo encontré un día y hablando alguien le había dicho que existíamos nosotros y me dijo si podía quedarse en la casa. René era un muchacho que no había ido nunca a la escuela, que no sabía leer ni escribir, y René lo primero que le dije fue dos cosas. Una, que cuánto valía, y me dijo que 10 pesos, y yo me puse muy furioso con él y bajó a 6, a 4, y le dije, me puse más furioso todavía, y al final le dije, mira hijo, tú vales millones y no permitas ni consientas que nadie te diga que vales 10, ni 4, ni 6, tú vales muchísimo,
y yo te quiero mucho y vas a salir adelante en tu vida, pero tienes que ir a estudiar. ¿Y eso qué es? Y me dijo, le digo, una escuela. Yo no he estado nunca en una escuela. Y gracias a esa experiencia empecé a ir a una escuela, a René, y René tuve la mala suerte de que le perdí el contacto, porque me echaron de México, solo pude estar trabajando un poco más de un año, y problemas legales, problemas de inmigratorios. René lo perdí de cuenta desde aquel momento, que estuvo en la escuela durante unos meses conmigo, y años después tuve la suerte de estando en España, en un pueblecito de Teruel que se llama Monroyo, pasando las vacaciones allí con mi familia, una llamada telefónica desde Madrid de alguien que me dice tío, que era como me llamaba René allá, tío Javier, y me dice, estoy en Madrid. Habían pasado más de 10 años, o 14 años quizá, y me dice, estoy en Madrid, voy de camino hacia Alemania, voy a dar unas conferencias y he conseguido, a través de una hermana suya de Cáritas y no sé cuántas cosas, el teléfono había sido un auténtico prodigio. Este hombre había conseguido localizarme en un pueblecito de Teruel para darme las gracias y decirme, gracias tío Javier, porque un día, cuando usted me recogió de la calle y me dijo que me quería y me dijo que tenía que estudiar, estaba empezando a cambiar mi vida del todo. He terminado la carrera universitaria, soy un técnico en ordenadores, trabajo para una gran compañía y estoy dando conferencias ahora por el mundo sobre el niño callejero y me gustaría pasar a darle un abrazo. Y le dije, cuando quieras. Y efectivamente llegó hasta el pueblecito de Teruel y vino a darme un abrazo y pasamos un par de días juntos y mi esposa y yo con él, y bueno, lloramos muchísimo. Me contó las historias de los otros 30 que vivían en la casa. Algunos tuvimos éxito, alguno terminó en la cárcel, alguno se suicidó, y no todo el mundo recorre el mismo camino, ni haciendo lo mismo puedes conseguir los mismos resultados. Pero con René es realmente un cambio radical. Está ahora trabajando para una gran compañía bancaria en México, y a través del Facebook, que es una herramienta tan útil como tú muy bien sabes, y los oyentes tuyos todos utilizamos el Facebook para ver tus programas, a través del Facebook nos hemos encontrado la otra vez y va a venir por aquí por Nueva York y me ha prometido que en estos días vamos a tener otro reencuentro. Espero llorar otra vez y darnos unos buenos abrazos, y qué maravilla ver cómo toda una vida cambia con algo tan sencillo como un poco de afecto y poner un poco de ayuda en la vida de otra persona. Porque al final ese es el arma, ¿no?, que tú tienes. Sí. Y creer en eso, en la posibilidad transformadora y transfiguradora de eso, de esa luz. Exacto. ¿No? ¿Cómo se ayuda a alguien que está vagando en la oscuridad? Para terminar, Javier, porque esto sí puede ayudar a mucha gente que tiene su propio demonio, su propia oscuridad, su propio reto, su propio vampiro que le está devorando por dentro, ¿no? Tú te has encontrado con casos tan límite como los que has contado, y sin embargo crees que hay una herramienta, y yo sé que muchas personas creen que eso ya no vale, y sin embargo hablo contigo porque tú sabes que eso es una prueba que estás utilizando todos los días, de la luz, aunque sea pequeña en ocasiones, contra una gran oscuridad. ¿Cómo ayudas tú, Javier? ¿Qué le dirías a la gente, también con problemas? Estoy seguro que nos está escuchando ahora mismo. Creo que hay un solo consejo, que los seres humanos no somos lobos solitarios. Los seres humanos no hemos nacido para estar solos, ni para tragarnos las bilis y los problemas de la vida en soledad. Los seres humanos no tenemos que morirnos amargados porque nadie me quiere ni nadie me escucha. Yo creo que la única solución que hay es la de salir al encuentro de otro ser humano. Nos necesitamos. Los seres humanos necesitamos unos de otros. Y entonces, cuando estás viviendo en esas circunstancias y en esos problemas, cuando tienes angustias, cuando estás en la oscuridad, cuando estás experimentando cosas del maligno, cuando te sientes muy débil, cuando a veces ya piensas que la vida no vale la pena, ese llamado de encuentro con otro ser humano hace una gran diferencia. Yo creo que con el momento en que haces ese esfuerzo, tu vida comienza a cambiar. Cuando eres capaz de poder compartir tu oscuridad con alguien que te puede ayudar a encender una pequeña llamita de luz en tu vida, puedes empezar a cambiar. Pero si te quedas solo, si te quedas escondido, si te quedas con tu propia miseria, bueno, estoy seguro que es muy difícil salir de ese agujero negro en el que estás, ¿no? Por eso mi no solución no es, pero sí mi consejo es encontrarse con otro ser humano. El que lo necesita, buscar ayuda, y el que
no necesita una ayuda, salir al encuentro de los que necesitan ayuda, porque todos necesitamos. Te voy a contar muy rápidamente, porque sí que estoy hablando demasiado, ¿no?, en el programa tuyo, pero cuando las Torres Gemelas cayeron, y yo fui testigo aquí, y en esos días andábamos todos como zombies por la ciudad de Nueva York, con una gran lápida que nos había caído encima. Yo he visto a la gente en el metro de Nueva York, en las calles de Nueva York, en el silencio de Nueva York que se creó en aquel momento, llorando, deprimidos, con caras largas, caminando lento, como habíamos perdido de repente la ilusión y las ganas de una ciudad vibrante como Nueva York. Y lo que te puedo asegurar es que en esos días, algo que comenté con mis compañeros, les dije, wow, si algo bueno ha salido de este ataque a las Torres Gemelas, es que los seres humanos de repente hemos comenzado a ser un poquito más humanos. Tú veías a gente extraña que no te conocía ni conocía a los otros levantarse de su sitio en el metro y acercarse al que está llorando y darle un abrazo y decirle estamos juntos y vamos a salir de esto juntos y no te preocupes. Era impensable en un Nueva York donde la gente tiene cuchillos en los codos para salir por delante de los demás. De repente éramos humanos y nos preocupábamos de que hubiera alguien que estaba llorando en el metro y de levantarme para darle un poco de consuelo. Ese es el cambio en el que yo creo, para el que está llorando y para el que quiere apoyar. Los dos de repente han encontrado en la vida un sentido, que es salir al encuentro de otro ser humano, y allí encontramos un poco más de paz y un poco más de luz. Pues que la luz siga triunfando, que el exorcismo contra la oscuridad tremenda humana o extrahumana siga siendo Bosque, que le ha parecido a la audiencia, que reflexionamos de todo esto. Yo sé que toca áreas del misterio y toca el misterio más hondo, que es el de la conciencia humana. A mí es que, como periodista en este caso, me pareció tan increíble las escenas, sobre todo de esos chicos llevados a la nada. Oiga, ¿cuál es el peor barrio de Nueva York, no? Cómo hay gente que te deja de piedra porque es capaz de creer en lo que hace y de llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? El testimonio de Javier Bosque me ha dejado impresionado, y creo que nos sirve a todos para recordarnos que posiblemente el momento más trascendente de la historia del universo no debió de tener ningún testigo, y debió de ser el momento en el que el primer ser vivo, que no sé si fue un ser humano o un animal o un dinosaurio, un ser vivo anónimo en algún momento de la historia, por primera vez se apiadó de otro y antepuso su bienestar, el bienestar de ese otro, el aliviar de alguna manera su sufrimiento, a su propio interés o a su propio bienestar o a su propia indiferencia, que de indiferencia sabemos mucho los habitantes de las grandes ciudades del siglo XXI. Y ese primer momento en que eso sucedió nació el amor. Y posiblemente todo lo que había pasado antes, el Big Bang y las galaxias y vaya usted a saber cuántas cosas, encontró su justificación. Y si, como dicen todas las culturas y todas las religiones, existe algo que después de que pasamos al otro lado hace balance de nuestras vidas, yo creo que los únicos momentos que se tendrían en cuenta, da igual lo exitosos que hayamos sido en el trabajo, el dinero que hayamos amasado, las conquistas que hayamos hecho o las montañas que hayamos subido, da igual. Yo creo que los únicos momentos que de verdad contarán en ese balance sean esos momentos en los que hemos ayudado o hemos hecho sonreír a alguien, le hemos beneficiado, hemos hecho algo, lo que sea, por alguien, por pequeño que sea, y que todo lo que nos aleja de esa vía es el mal, pequeñito, grande, enorme, como algunas de las cosas que nos ha contado Javier. Y de todo esto, pues si me está oyendo, que probablemente me esté oyendo, pues darle las gracias por ese recordatorio que nunca viene mal.
Pues fíjate, tú hacías la comparativa de el héroe de Campbell, porque es un hombre que ha descendido a lo más oscuro del ser humano, a lo más denso, y sin embargo en medio de tanta oscuridad ha encontrado la luz y ha encontrado la forma de mostrar ese mensaje luminoso a gente que todavía se encuentra en las tinieblas, y ese mensaje sirve para que la gente salga adelante. Pero también, volviendo a los conceptos de Campbell, él sería un poco el ayudante o el guardián sobrenatural que en momentos en los que uno se encuentra en esa oscuridad de la que cree que no va a salir, pues aparece de forma repentina y te cambia la vida, incluso te devuelve la vida. Él decía que había gente que estaba a punto de suicidarse y que se salva precisamente por ese encuentro con él, ¿no? Y desde luego a mí me parece sorprendente ese periplo de Javier por Estados Unidos, por Nueva York, que con su dinero, con su propia voluntad ha ayudado a tanta gente. Y entonces me surge una pregunta que es ¿quién sabe hasta qué punto esa experiencia con una extraña luz en el año 72, casi como un efecto mariposa, marcó no solo su vida, sino la de todas esas personas que él se ha encontrado tiempo después? Ahondando un poco en lo que acaba de decir Javier Pérez Campos, yo también me hacía precisamente esa pregunta cuando estaba escuchando la entrevista, que me ha parecido tremendamente emotiva, ¿no? Y me preguntaba si una experiencia como la que él vivió siendo seminarista, una experiencia de esa naturaleza tan absurda, que no tiene un sentido claro ni no se presta a ningún tipo de mensaje, es decir, no se sabe muy bien qué pretendía aquello, que fuera lo que él vio, ¿no? Pero si una experiencia de este tipo puede ser algo que marca tan profundamente que o bien te destruye la creencia que tengas, la creencia espiritual, o bien la afianza aún más. Yo creo que en el caso de él esa creencia se afianzó hacia un camino que, pues él lo ha explicado muy bien, que te pones en manos de la trascendencia, que podemos ponerle el nombre que queramos a esa trascendencia, y te entregas a ella porque sabes que estás a salvo. Y quizá todo eso es lo que a él le ha dado cierto valor para enfrentarse a todas esas situaciones que evidentemente nadie quiere ser testigo de ellas, y él las ha vivido incluso casi con una cierta normalidad, ¿no? Y yo pienso que bueno, que en el caso de él, quizá esta experiencia ovni, que en ese momento no tenía las respuestas, y pues sigue sin tenerlas, porque él, recuerdo que comentaba en Cuarto Milenio que no sabía lo que era aquello, pese a todo el tiempo transcurrido. De alguna forma sí tiene una cierta respuesta, por lo menos desde mi punto de vista, y es que quizá tenía que modificar su conciencia. Yo creo que desde el día que tiene ese extraño encuentro con esa luz, Javier Bosque tiene una misión y él se lo toma como tal. Y esa misión es la de ayudar a la gente. No sabía de qué forma, no sabía de qué manera. Y esa luz que él no interpreta ni siquiera religiosamente, porque en Cuarto Milenio nos lo contaba, él no lo interpretó como una aparición mariana. Siendo un seminarista sería lo más fácil, gente cercana a la religión. Él no lo interpreta como eso, lo interpreta como una señal, como un algo que se le presenta a él, no sabe muy bien por qué, que durante un tiempo le tienen el foco de la prensa a nivel nacional, de los curiosos, y que eso le hace emprender un camino que no estaba aquí, que estaba en un lugar mucho más oscuro, mucho más negro, mucho más peligroso, como era el Nueva York de aquella época. Es una experiencia que cambia su vida, y lo que vive en Nueva York, muchas más cosas que nos pudo contar allí en el plató, y que bueno, aquí por tiempo no es posible. Yo creo que él se siente en cierta forma protegido por aquello que un día le vino a visitar. Él siente que esa energía que se presentó en una habitación cuando él casi era un adolescente, en cierta forma le está protegiendo para esa misión que es ayudar a los demás. 2:28, pues habéis dicho los cuatro cosas muy profundas. Evidentemente este programa tiene de todo y cada semana es un mundo, y creo que no viene mal, ¿no? A veces, zambullirnos en el abismo de la conciencia humana. Hombre, es que quien no entienda el mensaje de Javier Bosque es un lerdo mental, no tiene sentido, no entender las palabras de este hombre, que lo que se ve es el bien que hace a los demás y que vive por ello. Pero además yo creo que también hay una cuestión que nos lanza, ¿no? Que es que precisamente, bueno, iba a decir en Occidente, ¿no? Yo creo que en todo el mundo, es la vida carente de significado, ¿no? La inmensa mayoría de las vidas carecen de significado. Cuando se llega... Decía un viejo poeta irlandés que cuando llegas a la vejez, dice, el anciano puede ser un traje raído
sostenido por un bastón, inservible prácticamente, a no ser que su alma dé palmadas de emoción y de entusiasmo, aunque que él tenga un sentido de vivir, que él tenga una vida que merece la pena vivir y que él haya estado con una vida con su propio significado, cada uno tendrá el suyo. Sin embargo, y luego nos contará Santi cómo será el futuro, los efluvios y mensajes de esta humanidad en la que vivimos parece que están destinados a desposeernos de cualquier significado, a no ser que el significado sea tener una televisión más grande, ¿no? O un frigorífico mejor. Cuando las personas se dan cuenta de la trampa en la que han vivido y se llega a determinado umbral de la edad, puede ser duro no haber vehiculizado tu vida hacia un significado. ¿Por qué este hombre nos llega? Habría que preguntarse, hasta para el más, como decía Carmen Lerdo, o duro de mollera, pero ¿por qué hasta el más duro de mollera sabe perfectamente, aunque quiera engañarse, que este hombre habla como con un manantial de fuerza, con una especie de extraña convicción que no es natural, que no es general? Pues porque esa gente está tocada por algo y por ese trabajo, como decía Javier, heroico, permanente, luchando con un significado. Como decían algunos viejos amigos, como JJ Benítez cuando se refería a la nave nodriza. La nave nodriza no es otra forma de llamar a esa mente mayor que no sabemos qué es y que creemos que a veces maneja los hilos y nos salva en el último instante o nos premia, ¿no? Esa creencia en algo más poderoso que tú, y poner el nombre que queráis, porque de inmediato llega toda la caterva de personas que creen, que no creen, que creen solo lo que ponen en determinados dogmas, que no creen en nada y por tanto no están dispuestos a abrir su mente a esa trascendencia que al final, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Clara, una experiencia límite, una experiencia no ordinaria, una experiencia luminosa con lo otro, depende cuál sea tu sensibilidad, tu momento en la vida, te va a abrir la perspectiva de que evidentemente todo tiene un significado aunque tú no te hayas dado cuenta, significado muy profundo en el que tú puedes formar parte. Alinearte con ese significado o abandonar y olvidar ese significado depende de ti. Y entonces llega y tú ves a personas, y yo sé que es políticamente incorrecto, pero ¿cuántas personas vemos que están ya en la última recta de su vida y no saben? Han hecho algunas cosas, a veces movidos por la corriente social, pero no siguiendo, al nivel que sea, sus sueños, su anhelo, ayudar a alguien, crear algo hermoso, y se dan cuenta de que la vida no ha tenido significado. Es una de las grandes frustraciones en un mundo donde la depresión, donde un montón de problemas nos atenaza. Quizá desde el principio está esto mal establecido y no sabemos cómo acudir a nuestro significado. Pero el ejemplo de Javier, desde luego, creo que es el de alguien que está entrelazado a una misión más poderosa que él. Escucharlo con esta naturalidad creo que es interesante, sea cual sea la opinión, que ahora lo veremos, de nuestros espectadores. Y bueno, sí, es que muchas veces nos preguntamos también hasta qué punto el misterio es selectivo con los testigos. Y fíjate si esto en los años 70 le hubiera ocurrido pues a una persona egocéntrica que estaba estudiando, bueno, que era un seminarista, pues no sé, se habría convertido en algo pues como un iluminado de Logroño, por ejemplo, ¿no? Que en los años 70 era muy típico eso del típico un sanador, ¿no? Claro, pues que vendía garrafas de agua bendecidas, que curaba a cambio de un módico precio, y sin embargo el misterio transforma a esta persona a otro nivel mucho más profundo, a un nivel muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en esa época, ¿no? Por tanto, es a lo que voy, ¿no? Porque el misterio de pronto ocurre ante una persona que a raíz de ahí puede cambia dar ese su salto. vida. Eso es, que es capaz de dar ese salto y de salvar a tantas personas. Pues fíjate, Iker, te decía que solamente por el testimonio de una persona, aunque hay muchísimos más, solamente por el testimonio de una persona, yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos, y Javier puede darse por satisfecho por esas palabras. Hay un chico que se llama Martín que nos escribe que él está en un gran cambio de vida, está saliendo de la droga y dejando todo atrás, y escuchar a Javier dice que le ayuda mucho. Solamente con eso, con que sus palabras puedan ayudar a esta persona, ya es trabajo bien cumplido. Es una inmersión en la profundidad, pero en un debate que está ahí, evidente. Todos habéis dicho, además he visto a Santi como muy transfigurado, muy impactado. Bueno, de repente, inesperadamente, llega un chip que nos reconduce y nos recoloca y nos muestra semejantes realmente prodigiosos, ¿no? Sea cual sea su creencia, estemos de acuerdo o no. Mensajes de nuestros oyentes. Mensajes, algunos llorando a moco tendido, te lo tengo que decir, por las palabras de cómo les llega, cómo transmite Javier. Y te voy a decir una cosa, tú que llevas no sé cuántos años como yo en esto de la comunicación, no hay un misterio en la fuerza de algunas personas cuando hablan. Totalmente. Que no es locución,
señores. No es impostado. No es la impostado. verdad. ¿No os habéis dado cuenta de que este hombre está absolutamente despegado del ego? Que es la gran maldición que tenemos todos. El ego que nos atrapa, nos domina, nos lleva. ¿No os dais cuenta que este hombre hablando estaba absolutamente entregado a otra cosa que no es el ego, y que eso es muy difícil de imitar? Y por eso muchas personas en diferentes países se habrán emocionado y habrán llorado, que no es malo, al ver un ser humano tan bueno, tan bondadoso, tan al margen de instituciones, cuestiones. Si alguien quiere saber más de Javier Bosque, porque estoy viendo un poco la reacción, pues buscar en Facebook Javier Bosque, que él estará encantado, porque imaginaos, ¿no?, lo que es para él. Él nunca había concedido una entrevista. Y sigue haciendo su labor, además, allí en Nueva York, sigue estando al lado de los más débiles, de los más pobres, de los más conflictivos, con lo cual también siempre está bien echar una mano. Werner dice: testimonios como el de Javier me reconcilian con el ser humano. Katy, realmente inspirador Javier Bosque, realmente creo que este mundo puede mejorar si seguimos su ejemplo. José Tenza dice: Javier Bosque ha decidido ser un hombre de bien, ha trascendido y es todo lobo blanco, como dirían los chamanes, por eso está protegido por la providencia. Ha trascendido. Eso daría para todo un programa, pero qué bonita palabra, ¿no? Ha trascendido las prisiones y cadenas que nos encadenan a casi todos en el ego, en el éxito, en lo material, en lo primitivo. Hay gente muy concreta que trasciende, que es capaz de estar por encima de eso, ¿no? Por eso nos suena Sonia tan... dice que orgulloso se debe sentir al haber ayudado a tanta gente, ha vivido situaciones horribles a la par que ha hecho cosas maravillosas por los demás, bravo por él. Monse Ayuso, pegada a la radio escuchando a Javier, desde luego estas experiencias debían ser contadas, seres de luz, sin miedo. Nibiru dice: nunca conseguiremos valorar el alcance de un abrazo, por eso siempre doy abrazos de luz, para iluminar la oscuridad. En Teos, el testimonio de Javier Bosque, duro y escalofriante, nuevamente demuestra que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Lorenzo, personas como Javier Bosque hacen falta en este mundo hostil. Leli Jiménez, las noticias llenas de monstruosidades, que dudas que exista luz en el mundo, pero escuchas estos testimonios y todo cambia. Manuel Chávez, me estoy quedando de piedra con este ángel, que podemos ser todos, no lo olvidéis. Buen mensaje también, sí señor. Estas personas, cuando alcanzan esa trascendencia, ese salto, como dice muchas veces el maestro Enrique, ¿no?, él siempre está con lo mismo porque es lo que cree. El ser humano no ha llegado a su cúspide. Hay seres humanos mejores que nosotros, cuyo don ha sido trabajar, seguir en ese ámbito, en cualquier ámbito, puede ser artístico, creativo, pero os dais cuenta, con una vocación, sea cual sea, no vivir por vivir, no dejarse llevar por la corriente, con una vocación, pero puede ser cualquiera. Ninguno, el elegido que te diga que él es elegido, que está tocado por los dioses y que tú no puedes acceder a eso, no es lo mismo. Todas estas personas te dan la oportunidad de, si quieres, empezar tu propio camino del héroe, tu propio camino de transformación y transfiguración. Y es más fácil de lo que parece. ¿Cuántas veces no le hemos racaneado a alguien que en el fondo sabíamos que lo necesitaba, aunque fuera un poquito, no nuestro dinero, porque si tienes dinero y te sobra algo, pues siempre lo das? Pero ¿cuántas veces no hemos racaneado con algo que valoramos mucho más que nuestro dinero, que es nuestro tiempo? ¿Cuántas veces no hemos escurrido el bulto y hemos evitado 5 minutos de no hacer nuestras cosas, de no dedicarnos a lo que nos gusta, que podían a lo mejor haber ayudado un poquito? No estoy diciendo de hacer una gran obra como la de Javier, sino de ayudar un poquito a alguien, generalmente cercano encima. Pues si empezamos por esos 5 minutos, yo creo que es un buen comienzo. Pero cuidado, que yo creo que todo esto, sería muy largo de contar y tenemos muchos más contenidos, pero se ha tocado una fibra sensible importante, no es solo en la vocación de ayudar. Los misioneros son héroes, ¿no? O de cualquier religión, me da igual. Los que creen en la ayuda, pero no lo vehiculicemos solo la ayuda, ¿eh? El artista ayuda a su manera, legando belleza. Nosotros haciendo esto, yo no me voy a cortar un pelo. Estamos haciendo esto porque nos impresionó de Javier Bosque. A otro le escucha a Javier Bosque, le da igual y se ríe. Y entonces no cuenta nunca en la radio lo de Javier Bosque y no le llega a otra gente. O sea, depende de ti pertenecer a una cadena de acontecimientos o no. Si tú lo abortas en cierto momento, esto no sale. Pero a mí el corazón se me quedó tan encogido como seguro que a muchos oyentes. Y dije, esto es tan importante o más que lo del OVNI. Hay que contarlo. Pero no porque estemos diciendo hay que ser el mejor samaritano o santo. No. Lo hemos dicho siempre, el artesano en su oficio. El que lega belleza a otros en un cuento, en un libro, en una película, en un trabajo bien hecho, en un edificio bien hecho, en una pieza bien ajustada, en una obra bien hecha, está legando, está siendo alineado con esa luz de la vocación, ¿no? Y es así.
O creo yo que es así. Diego Larrinaga dice: estudié en los Escolapios de Logroño hasta los 16 años, tengo 31. Siempre preguntábamos a los curas por el suceso de Javier Bosque, pero nunca respondieron. Ocultación muchos años después de ver el ovni. No quiero imaginar lo que tuvo que vivir días, semanas y meses después este hombre. José Ángel López dice: es todo un ejemplo de la altura humana a la que están unos pocos y otros muchos no somos capaces de llegar. No son famosos ni gente a la que adular en esta sociedad en la que nos movemos. Carmen decía: gran historia, muy humano, ayudar a los demás no es fácil y aún así es gratificante. Nuria dice: qué mensaje más bonito, amor, una lección de Javier, gracias por traernos testimonios como este, son necesarios. Nita: impresionante el testimonio de Javier, qué persona tan maravillosa y admirable. María: definitivamente las personas más grandes son las más humildes. Javier Bosque, todo un ejemplo. Sisi en la luna: qué vida más plena y luminosa, solo teme morir por dejar de ayudar, es un ser de luz al margen de sus acciones. Y muchísimos mensajes que agradecen en mitad del marasmo en el que vivimos, en mitad de las noticias y los vídeos siempre escalofriantes, algo así. Pero repito, no hace falta ser el santo, porque eso está muy lejos de la inmensa mayoría, ¿no? Hace falta estar comprometido con tu labor, con cualquier labor bien hecha. Cuando Santi hace una música y la quiere hacer mejor, estará alineado con esa labor. Cuando Javi hace un libro y pone su alma de verdad, estará ayudando a que otros sientan cosas y estará contribuyendo a eso. Cuando Clara escribe, hará lo mismo. Cuando yo hablo por aquí, pues lo mismo. Cuando Carmen hace esos collares que ahora está haciendo y pone todo su amor en cada color, en cada historia, en cada fósil, en cada... y quiere legar eso a otras personas, está haciendo algo bueno. No somos todos Teresa de Calcuta, ni podemos acceder de repente en nuestras vidas, pero sí que podemos hacer algo vocacional, como decía Santi, por esa fuerza que no está de moda. ¿Os dais cuenta que no está nada de moda? Que el amor casi es de idiotas, que todas las series, los anuncios, las modas nos llevan a pensar que eso es de idiotas, que lo que mola de verdad es lo primario, que el ser humano no tiene nada dentro, que somos una carcasa de órganos, que evidentemente no hay nada trascendente. Y si alguien habla de trascendente, no, tú es que eres un religioso, tú... No se dan cuenta, permanecen en una coraza inamovible. Y sin embargo otra gente es capaz de dar ese salto, de trascender, de estar en ese otro plano, que yo creo que es maravilloso. ¿Y sabéis en qué está la prueba? Simplemente en cómo vuestra sensibilidad interna, ni siquiera vuestra mente lógica, la otra mente que no sabemos cuál es, que es casi sensorial, lo ha cogido así. Sabe que es así. Sabe que esas palabras trascienden porque no están pegadas en absoluto al ego, que es una labor que creo que todos tendríamos que hacer y que es muy dura. ¿Por qué? Porque las tentaciones de todo tipo para desviarnos de esa verdad del ser humano más elevado, esas van a estar ahí siempre. Luchar contra ellos es un camino, repetimos, heroico. Como los viejos antiguos, el monomito de la antigüedad, el héroe solo muchas veces luchando contra todo tipo de zancadillas y problemas. Pero si sigues, te encontrarás con gente como Javier Bosque o palabras en un libro en cualquier lugar que iluminan de repente tu situación y te hacen dar un giro, como ese muchacho que decía lo de la droga y que de repente estas palabras significaban algo. Estamos en un mundo del espectáculo, de la información espectáculo, donde solo vale el rinoceronte pasando por la calle que le mata a alguien, o el avión que no sé qué, o lo que sea. A veces es información y a veces no. Cuando tiene algo carga de profundidad, de inmediato el ser humano sabe que hay una diferencia. De inmediato es un contenido diferente, por poco usual. Cuando los focos están en personas que no tienen ningún valor humano, es bueno reencontrarse con esto. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. En ese sentido no pinta bien, la verdad sea dicha. Ojalá entre unos y otros podamos contribuir un poquito a, como dice el maestro Enrique, a que la gente despierte. Pero bueno, vamos a una de las cosas más materiales. Vamos a abandonar el alimento del espíritu y vamos a irnos al alimento de verdad. Que está genial. Me preguntabas cómo sería la alimentación... Yo tan espiritual te dije, Santi, ¿por qué no hablas de comida? Claro, o sea, oye... Perdona, los caminos del Señor son inescrutables. Exactamente. Y por alguna razón, no sé, las monjitas siempre se dedican a hacer unos dulces maravillosos. Tremendo. Extraña conexión ahí. En ningún otro sitio como el de los conventos de monjas. Vaya usted a saber qué conexiones hay entre lo espiritual y la comida, que seguro alguna hay.
Y me preguntabas cómo sería la alimentación dentro de 10 años. Y la verdad es que es una profecía incierta. ¿Tú sabes ahora mismo en nuestra cesta de la compra cuál es el producto que más peso tiene? El petróleo. El precio del petróleo determina el precio de la carne, el precio del pan, el precio de las verduras. ¿Por qué? Porque todo eso hay que llevarlo al supermercado. Además, la industria petroquímica hace buena parte de los fertilizantes y de los pesticidas. Encima, las explotaciones ganaderas, esos grandes camiones de pienso con los que alimentar al ganado, pues también tienen su coste que se repercute en la carne. Y encima vamos a ser cada vez más. Decíamos que ya estábamos camino de los 8.000 millones. ¿Y cómo va a influir todo eso? Pues se buscarán nuevas vías de hacer las cosas. Algunas por mero beneficio comercial y otras por simplemente paliar el problema de la alimentación humana. Decíamos en la introducción que nos acordábamos de esos mataderos industriales inhumanos que nos contaba que había visitado el doctor Gauna. ¿Tú sabes que ya ha habido gente que ha comido carne que no ha salido de ninguno de esos mataderos? Es más, que no ha salido de ningún ser vivo, de ningún animal. Si a las células las consideramos vivas, digamos que de ningún animal. Carne creada in vitro, en laboratorio. Y eso es una cosa en la que se está invirtiendo muchísimo dinero. ¿Por qué? Pues la primera hamburguesa que se hizo de carne cultivada, carne de vaca, o al menos genéticamente de vaca, pero que no había pertenecido nunca a una vaca, fue carísima, costó $250.000 hacerla. El objetivo es hacerlas cada vez más baratas e incluso que lleguen a ser mucho más baratas que la carne criada de forma tradicional. Los que están invirtiendo muchísimos millones en esa investigación esperan que tenga éxito por dos cosas. Primero, por proporcionar carne barata, que posiblemente dentro de muy poco la carne, digámoslo así, natural, sea un artículo de lujo, porque según lógicamente este valle de petróleo barato desaparezca y se producen 20 kilos de hidratos de carbono perfectamente comestibles y procesables, que se pueden convertir en harinas, que se pueden convertir en almidones, que se pueden utilizar para todo tipo de productos, digámoslo así, artificiales, pero que son comida y son comida nutritiva. Esos 20 kilos servirían para alimentar a una persona durante 80 días. 200 kilos de madera es muy poco, ¿eh? O sea, pensemos que la madera es algo que pesa. Así que esa es una de las vías. Otra de las vías son ni más ni menos que los insectos. Las granjas de insectos cada vez son más populares. De hecho, hay muchos países donde comer insectos tal cual del plato no es nada especialmente extraño. Se comen avispas en Japón, hay países donde se comen grillos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de criarlos como fuentes artificiales de proteínas, generar una harina, digámoslo así, y con esa harina también procesar determinados alimentos. Oye, Santi, y entonces la eterna ficción, como los coches voladores del futuro en los años 60, que era la comida en pastillitas, tampoco se ha avanzado mucho, ¿no? Bueno, para los astronautas sí, o sea... Ya, pero para la gente común, que es lo que estamos hablando. Pero es que lo de los astronautas va más lejos. Ya no son pastillitas, ya son comida en parches. Directamente, en parches como los de la nicotina, como los de dejar de fumar, los astronautas van a poder dentro de muy poco, ya está desarrollado el sistema, adquirir toda una serie de nutrientes, excepto la glucosa, que esa la tendrían que seguir ingiriendo, digamos los hidratos de carbono, la energía, pero todo lo que son vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, lo absorberían dérmicamente. Eso también es alimentación del futuro. Santi, ¿y las impresoras de comida parece que se ha frenado un poco su progresión o no? No, se sigue invirtiendo mucho. El problema es que a día de hoy lo que se puede hacer con ellas es muy sencillito. De hecho, los primeros modelos comerciales van a salir y van a servir para un único plato, y son pizzas. Van a ser pizzas impresas con una impresora 3D especializada en comida, y no va a hacer nada más. Lo que se espera es, como pasa con las impresoras 3D normales, las que utilizamos pues para hacer objetos de plastiquito que sirven para un montón de cosas, pues esa tecnología se irá desarrollando. Y básicamente, pues en vez de cartuchos de tóner, pues habrá cartuchos de diferentes ingredientes. Y, hombre, no será el colmo de la cosa culinaria,
Pero, por ejemplo, la NASA es la que más está precisamente investigando, porque en las futuras estaciones espaciales, en misiones de larga duración, etcétera, etcétera, sí que va a ser una forma de que tengan los astronautas algo parecido a comida real. ¿Y algo parecido a esto seguirá existiendo, Santi? ¿Medios de comunicación? Lo de los medios de comunicación requeriría programa aparte, pero fíjate, la desaparición de las audiencias nacionales, tal como las entendemos, es decir, oiga, Milenio 3 es un programa español que lo escuchan en España, no, eso ya... Líder, ¿eh? Es que eso ya no existe y cada vez va a implantarse más que no va a existir. Es decir, vaya hombre, la gente... será muy consciente de que sus programas los escucha y los ve todo el planeta, y eso se va a acrecentar con un avance científico, un avance tecnológico, mejor dicho, que está a la vuelta de la esquina, y que ese sí que parece de ciencia ficción, y nos queda nada, o sea, ya está casi a punto, que es la traducción simultánea en tiempo real. Y cuando digo, no te estoy diciendo ya esos teléfonos móviles que les haces una foto de un cartel y te muestran el cartel en tu idioma. No, estoy hablando de voces. Estoy hablando de que directamente un angloparlante, un francés, un italiano, podrían estar dentro de 10 años escuchando Milenio 3 en su respectivo idioma con nuestras voces. Con nuestras voces. Con nuestras voces. Con lo malo que soy yo, he sido siempre para los idiomas. El sistema, básicamente, no solamente analizaría las palabras y las traduciría, que eso, digámoslo así, con la tecnología actual y la suficiente capacidad de proceso, hablando en plata, está tirado, sino que analizaría las voces del hablante y lo traduciría con el mismo tono de voz, y probablemente, según la tecnología avanzase, con la misma entonación. Es decir, sería un Iker Jiménez. O sea, por ejemplo, ahora tú hablando en euskera. Por ejemplo, perfectísimamente. Yo digo lo de euskera porque para mí fue siempre, hombre, con todo el respeto, ¿no?, pero una bomba de neutrones cerebral. Yo, que no era euskoparlante, digamos, tuve que aprender euskera, y claro, luego siempre, para todos los idiomas, inglés, francés, o sea, imagínate, se queda ahí el retén, ¿no?, como que sí pero que no. Y entonces, claro, hablar fluidamente, no sé, en alemán, te imagínate. O sea, yo no tengo ese don. Cuando pongamos una psicofonía. Claro, o sea, una psicofonía traducida al alemán. Pues imagínate que hablo con Raudí, no es esta en castellano, pero la barrera idiomática, que era lo último que sí, faltaba, señor, una barrera, la Torre de Babel, ¿no?, para que todos los programas tuvieran una audiencia absolutamente internacional, pues esa está a una década y media de caer definitivamente. ¿Te imaginas qué lujo escuchar a Javi Pérez Campos en perfecto esloveno, por ejemplo? O sea, tiene que ser. Y luego, lo que dicen casi todos los comunicólogos y los que saben bastante de estas cosas, es que los medios de comunicación son un accidente histórico. Son algo que ha durado 150 años y que va a desaparecer como tal. Lo cual no quiere decir que tú y yo nos quedemos sin trabajo, afortunadamente. Sino algo nos agarraremos, ¿no, Santi? Efectivamente. Porque la fragmentación de las audiencias y la fragmentación, prácticamente la gente va a poder producir sus propios productos. Que ya está pasando, ¿no? Sí, pero Internet. A gran escala, es decir, por ejemplo, una gran productora de televisión puede producir una serie de televisión y decir, ¿yo por qué se la voy a vender a ninguna cadena? ¿Por qué se la voy a vender a ninguna? Estás abriendo un melón peligroso, Santi, ¿eh? ¿Por qué si la puedo emitir yo mismo? Pues eso está a punto de ocurrir, con lo cual... Ya, claro, porque el canal es lo que... Efectivamente. No, pero bueno, sí, y más cosas. Hacemos página. Pues mira, que también coincide en el que el peso de las audiencias por descarga empezará a tener mucho más peso que las audiencias en tiempo real. Eso no está mal, porque, oye, lo diría Guillermo León, desde que, por ejemplo, el portal ebooks, pues siempre hemos estado ahí en el número 1 desde que nació. Quiere decir que hay una gran capacidad de descarga. Si el idioma, además, contribuye para que sea un fenómeno planetario. Pues, de hecho, la gente ya lo hace, pero va a ser la tendencia generalizada. Hablar de programas en directo o de escuchar este programa a su hora va a ser impensable. Es decir, cada persona tendrá su podcast, tendrá su podcast, digámoslo así, de televisión, y prácticamente será generalizado que la gente vea los contenidos que le apetezca, el día que le apetezca, pero a la hora que le apetezca. Pasando, eso ya está pasando. Claro, yo creo que hay más audiencias seguro
de gente que escucha Milenio 3 a través de la web Indudablemente. que en vivo. Lo que sucede es que, digámoslo así, por el renuevo generacional, los pocos de la antigua escuela pues o irán cediendo su puesto a personas. ¿El libro? Bueno, ya hablaremos de todo eso. El libro sobrevivirá. ¿Sobrevivirá? Sí. Me alegro. El libro de papel. El libro de papel. Bueno. El libro de papel es un producto tecnológicamente perfecto. Es como la rueda. O sea, la rueda, con muy pocas variaciones, lleva miles y miles de años siguiendo la misma. Pues el libro le pasa a tres cuartos. Desde las tablillas cuneiformes de la Surbanipal, la escritura en papel o en soporte físico sigue ahí. Bueno, seguiremos con este visado por el futuro, pero me recoges el encargo, ¿verdad, Santi? Claro que sí. Ese instituto misterioso lo iremos abordando. Estamos en ello. Que condiciona el mundo real, que sin darnos cuenta nos da órdenes y nosotros las seguimos. ¿Qué tienes que vestir? ¿Qué tienes que comer? ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué está de moda universal? ¿Qué es cool? ¿Hacia dónde va la sociedad? Todo eso, imagínate, programado por algunas personas malévolas, benéficas. Lo descubriremos. Ahora os dejamos con toda la actualidad en la cadena SER y volvemos enseguida. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google. Viven. Y yo pensé, bueno, aquí no hay posibilidades. Quizá yo no lo he dicho bien, pero no hay posibilidades. Si alguien cree que vivir no es un regalo, un maravilloso regalo que depende de ti, es su problema. Decían algunos sabios que alguien que no haya rezado nunca, alguien que no haya hecho una oración nunca, alguien que no haya pertenecido nunca a una iglesia, da igual, si alguna vez en su vida, pensando en eso superior, mente mayor, Dios, lo que queráis, relojero cósmico, alguien alguna vez, mirando algo más allá de lo material de él, ha dicho gracias, ya vale por cualquier cuestión, por cualquier dogma, por cualquier institucionalización. Hablábamos ahí fuera de que si esto que cuenta Javier Bosque lo cuenta un sacerdote, como hay muchos que no creen en lo que cuentan, es palabra muerta, es seguir el dogma, es seguir librito de instrucciones, y no te lo crees de verdad, porque ni lo has vivido, ni lo piensas, y has llegado ahí por otras vías. Perfecto, pero no es lo mismo. La vocación auténtica, de ayudar, no de ser lo que sea, sino de ayudar, o de estar alineado con esa luz, que quizá como la viste en un momento, te despertó esas capacidades, quién sabe. En fin, evidentemente estamos en Domingo de Resurrección, hemos elegido esta calidad de contenidos diferentes quizá, pero como pensamos que no queréis estar siempre en lo mismo y que tenéis todas las capacidades, sea cual sea vuestro estudio, vuestra vocación, vuestra pasión, tenéis las capacidades de ir un poco más allá. Quedarnos en lo de siempre es absurdo, y todo ser humano con un poco de sensibilidad quiere evolucionar, quiere ir un poco más allá, quiere arriesgarse también a otros contenidos que son misteriosos. Bueno, pues la resurrección, lo contaba antes Javi Pérez Campos, esa visión extraña, misteriosísima de un ser que aparentemente ha trascendido a la muerte, si es que fue así, es una de las páginas impresionantes de la historia. Y como siempre en Milenio, carentes de cualquier conexión religiosa, ya les gustaría a muchos religiosos hablar de la trascendencia como hablamos nosotros, no es por nada, en el sentido profundo de lo que ello nos da, no en el sentido, repito, dogmático, establecido, legislado, que tiene que hacer E, B y C, en una espiritualidad libre posiblemente. Bueno, pues Enrique de Vicente nos habla desde ese punto de vista, y él se considera cristiano, seguramente no muy seguidor de las instituciones eclesiásticas, pero sí cristiano por ese mensaje tan extraño y revolucionario. Mañana hablaremos en parte en Cuarto Milenio de todo eso, y espero que lo disfruten. Nuestras certezas históricas sobre su vida y verdadera enseñanza son mínimas. Por tanto, lo que nos queda es la imagen de un ser mítico, excepcional e inaprensible que sintetiza y asume de forma extraordinaria las mejores creencias y esperanzas de toda la humanidad acerca de enviados celestes que son la luz encarnada, como repiten algunos evangelios apócrifos y el de San Juan, y que como tales descienden a la tierra para acelerar nuestra evolución, romper nuestras limitaciones e impulsarnos hacia la liberación final. Él es la expresión máxima de esa luz inefable y transformadora que atisban los místicos y quienes han tenido experiencias trascendentes.
Es en esa dimensión mítica y eterna, y que por tanto trasciende a cualquier razonamiento y verdad histórica, donde yo sitúo a Jesús el Cristo, en cuyo mensaje creo y en cuya influencia trascendente confío a la hora de definirme como aspirante a cristiano. Esto es una forma de decir que me resulta difícil explicar racionalmente todo lo que mi fuero interno yo creo acerca de Jesús, de su verdadera naturaleza y de su misión en la tierra, aunque le concedo una importancia excepcional. Pero la idea más importante es que esa luz divina hecha hombre vino a abrir una brecha en las tinieblas que desde tiempos remotos rodean a este planeta, convirtiéndolo en una cárcel virtual ajena a las influencias celestes, donde los hijos de la luz libran un combate continuo con los de las tinieblas, como repetían constantemente los esenios en los manuscritos del Mar Muerto y los gnósticos en los evangelios prohibidos por la Iglesia y encontrados en Nag Hammadi. Y Jesús lo hizo como culminación de un plan maestro, naciendo en una familia descendiente de David, en un pueblo con una información genética muy concreta, que fue sometido a influencias y mutaciones durante el Éxodo. Esto permitió gestar un hombre único, en el cual pudo encarnarse plenamente el Espíritu, que pasó por todo tipo de experiencias y tentaciones materialistas para decidir finalmente entregarse al sufrimiento y a la muerte y trascenderlas, abriendo así el camino a los humanos para romper todas las limitaciones que nos mantienen esclavizados, incluso la definitiva. Hay en los evangelios canónicos, como también en los gnósticos, una enseñanza esotérica y una visión esotérica sobre la propia naturaleza del Cristo. Aunque en otra ocasión nos ocuparemos de desvelar el profundo mensaje que se encierra en ella, bástenos hoy recordar que consiste en continuas llamadas a un despertar y a una transformación interior que nos permitan acceder a ese reino de los cielos que Jesús insistía en que está dentro de ti, aunque también advertía que estrecha es la puerta. ¿Y tú? ¿Quién crees que fue Jesús y cómo sientes su mensaje? ¡Despierta! Como un virus, nunca va a dejar de preguntarse, e iré saltando de cuestión en cuestión, intentando buscar una especie de armonía y de significado de su propio misterio personal. ¿No todo el misterio será eso? Una llamada, un toque que nos dice, oye... Escuchaban, llegaron a tener un montón de velas en diferentes estancias de la casa, con cerillas y mecheros, para cuando se iba la luz, poder echar mano de una vela o de algo para poder iluminarse hasta dar con el cuadro de luces, ¿no? Y veremos que además esto tiene cierta importancia más adelante en la historia. La instalación eléctrica tuvo que ser revisada en un par de ocasiones y, según el experto que fue allí, no detectaron nada anómalo, es decir, la luz se iba sin ninguna explicación. También pasaba que a veces el televisor se encendía solo. Estamos hablando de una época en la que los televisores no era como ahora, que cuando se va la luz, al regresar, la televisión, si estaba encendida, se queda encendida. Es decir, vuelve a encenderse, a lo mejor ya no estamos en casa, ha vuelto la luz y la televisión está encendida cuando volvemos, cosas que a veces pasan, ¿no? Pero en aquella época esto no era frecuente y los televisores no tenían esta función. También tenían problemas con las llaves. Muchas veces las llaves, cuando las metían en las puertas, no abrían, no podían salir de una habitación o no podían entrar, según el caso. Y esta chica, María, llegó a tener varios manojos de llaves porque las suyas desaparecían, no sabía dónde demonios se metían, y a veces aparecían todas colgadas, todos los manojos juntos en un huelgallaves que había en la casa. Pero claro, ni ella ni nadie había hecho esta acción, ¿no? Las llaves aparecían y desaparecían misteriosamente. Y luego también está el tema del salón maldito, que lo hemos llamado así porque había un salón donde la madre, consciente de que algo ocurría en la casa, pero que siempre intentaba justificar, al igual que ellas y que el padre, sabía que en ese lugar, en determinadas fechas del año y no en otras, se llenaba de moscardones negros que vagaban por la habitación, aunque estuviera cerrada, aunque fuera invierno, y que además allí se escuchaban muchísimos chillidos muy potentes que la madre intentaba calmar y decirles que eso eran ratas, pero claro, allí no había ratas. Por tanto, la madre, en cierta prevención, no les dejaba entrar en ese lugar. Y en alguna ocasión, por ejemplo, apareció un cristal roto de dentro hacia afuera, es decir, con los cristales fuera de ese salón, formando un perfecto círculo, como si alguien hubiera arrojado una pelota y se hubiera quedado la forma de la pelota,
Sabemos que además esto no es así, que cuando tiras una pelota pues normalmente no se queda esa forma perfecta, ¿no? Y claro, allí no había entrado nadie. En ese lugar, como decimos, no solían dejarles que estuvieran, porque sobre todo en esas épocas del año que la madre presentía que cuando ocurría eso coincidía con que sucedía algún acontecimiento luctuoso en la familia o relacionado con la familia. Por tanto, tenían cierto temor a ese salón. Además, María nos contaba que, bueno, ella dormía muy mal, al igual que sus hermanas. Generalmente tenían cierto grado de tensión, de ansiedad, de malestar, de nerviosismo. Tenía mucho miedo que llegara la noche, porque al principio, aunque luego ya se extendió al día también, al principio por la noche se escuchaban pasos en el pasillo, y ella pues tenía ese miedo, aunque luego, como digo, se fue haciendo tan normal que llegó a producirse los fenómenos tanto de día como de noche indistintamente, y daba igual, y el miedo era ya a todas horas, ¿no? Pero un día especialmente tuvieron mucho miedo ella y sus hermanas, porque se encontraban todas las tres durmiendo. Sus padres estaban de viaje y ellas habían salido de juerga la noche anterior, entonces estaban ya durmiendo. Estos ya eran ya más mayores, ¿no? Bueno, estaban así en esa situación, cada uno en su habitación, cuando de repente se escucha el ruido del cerrojo de la puerta al abrirse. Acto seguido, el ruido del cerrojo de la puerta al cerrarse, como si hubiera entrado alguien, el ruido de la cancela de la puerta y otra puerta de la cancela, y las voces se incrementan, las luces se vuelven a ir con mayor facilidad, los pasos se escuchan, los chillidos ya son gritos aterradores, es decir, todo como se intensifica, como si todo fuera hacia ella, en contra de ella, ¿no? Y lo peor que le ocurre fue que una vez, y coincidiendo con el puente de Todos los Santos, los padres estaban de viaje y ella estaba sola. Ella llega del colegio, no sé si estaba haciendo alguna actividad también laboral, no lo sé decirte, pero llega a la casa por la tarde y llevaba poco tiempo en la vivienda cuando de repente se apaga la luz, cosa que, como hemos dicho, era bastante frecuente. Rebusca en algunos de los lugares que había ahí y encuentra una vela y una cerilla. La coge y la enciende, intentando llegar al cuadro de mandos para accionar. Ni siquiera María lo sabe. El padre siempre intentaba justificar todo, al igual que la madre, y no quería ni oír hablar del tema, y en fin, esto como que era algo que, en fin, que esto son cosas vuestras, pero hasta que un día le debió de pasar algo que no quiso decirlo, y como decimos, hoy todavía no saben qué fue, que decidió poner la casa en venta y marcharse de ahí con sus hijas, y actualmente pues no quiere ni oír hablar del tema, no quiere ni pasar por delante de la casa, es decir, que algo debió de ser bastante fuerte. Y nos queda en esta increíble película que has contado, Clara, el Amityville andaluz, nunca mejor dicho, para alguna de las escenas que ocurren, una última visión ya fuera, ¿no?, de la órbita de esa casa, sí, que me ha impresionado. Ya fuera de la casa, y esto es poco frecuente, pero que, bueno, a mí tampoco me lo habían comentado otros testigos de este tipo de fenómenos, pero sí me decía María que ella durante mucho tiempo después de haber abandonado la casa estuvo soñando con la casa. Eran sueños en los que ella pasaba por delante y notaba como si la casa, como si fuera un ser vivo, la llamara y le dijera que volviera, que hay algo todavía que debe saber de ese lugar, algo que aún no sabe, y que la invita a regresar y conocer la historia. Es muy difícil que haya casos que pongan los pelos de punta, pero hay varias escenas aquí. Yo decía Amityville, y Carmen, tú que has escrito de la historia de los demonios, hay personas que han buscado una resurrección ex profeso, directa. ¿No es así, Javier? Desde luego, es una historia sorprendente que parece sacada de la historia de Frankenstein. Es una biografía un tanto insólita. La persona a la que vamos a conocer hoy se llama Karl Tanzler, aunque es más conocida como el conde Karl von Cosel. Es un radiólogo alemán que nació en 1877 en Rotterdam y que procedía de una familia noble. De hecho, eso le permitió tener una serie de comodidades. Él viajó bastante a lo largo de su infancia, pero dice que a lo largo de esos viajes hay uno que empieza a marcarle especialmente cuando, estando en Génova, empieza a tener un sueño que se repetiría en esos viajes.
dice que en ese sueño aparece una antecesora suya sosteniendo una fotografía. En esa fotografía aparece una mujer con los cabellos oscuros, con el rostro muy pálido, con unos ojos muy grandes, y la condesa le repite a este hombre que esa mujer es el amor de su vida. El conde von Cosel en 1926 tiene que emigrar desde Rotterdam a Florida, pasa por La Habana, allí está unos cuantos días y desde allí ya se marcha a Cayo Hueso, el lugar donde va a empezar a ejercer la medicina como radiólogo en un humilde hospital. El día 12 de abril de 1930 aparece marcado en los cuadernos del conde von Cosel como un día clave. Ese día aparece en el hospital una joven de 20 años de origen cubano llamada Elena de Hoyos, y cuando von Cosel la ve por primera vez se queda asombrado porque es la mujer que aparecía en sus sueños. Lo que ocurre es que von Cosel empieza a hablar con ella durante varias horas en la sala de espera. Ella le cuenta que es hija de un fabricante de puros cubanos, que estaba casada con un hombre que acababa de abandonarla un tiempo atrás. Así que pasan las horas dialogando, se establece una conexión muy especial entre ellos, y cuando la mujer entra en la consulta y sale unos minutos después, recibe la peor noticia. Von Cosel, el día que había conocido a la que creía que era el amor de su vida, recibe también la tremenda noticia de que esta mujer le acaban de diagnosticar tuberculosis, una enfermedad prácticamente incurable en aquellas fechas. Así que en los meses posteriores, von Cosel empieza a investigar por todos los medios diferentes formas de intentar salvar a esta mujer. Crea unas pócimas extrañísimas, unos ungüentos que le va dando, incluso compra una bobina de Tesla para aplicarle electroshock e intentar salvarla, pero al final acaba ocurriendo lo inevitable y al año siguiente Elena de Hoyos aparece muerta en su casa. Y von Cosel queda destrozado. Él había llenado su casa de ropa, de joyas, le había hecho aquel último año de vida, pues uno de los mejores de su vida. Así que cuando muere no iba a ser menos. Él compra un enorme mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso. Allí además entierran a Elena. Él unta todo el interior del ataúd de formaldehído para intentar preservar lo mejor posible el cadáver de su amada, y allí la entierran. Lo que ocurre es que durante los 2 años siguientes al entierro de Elena, el conde abandonaría su casa cada noche cuando todo el pueblo se había encerrado en sus casas para atravesar el pueblo de Cayo Hueso, continuar por el pequeño bosque que separaba el cementerio del pueblo, y una vez allí, una vez en el Campo Santo, él atravesaba la verja, abría el mausoleo y durante varias horas, hasta el amanecer y a la luz de un pequeño candil, hablaba con el fantasma de Elena de Hoyos. Y él, a través de sus escritos, estaba convencido de que Elena le respondía, de que mantenían diálogos a lo largo de las horas hasta que amanecía. Tanto es así que una de esas noches, la última en que él la visita en el mausoleo, ella está especialmente enfadada, dice que se siente encerrada y le da una orden con voz quejumbrosa. Él asegura que esa noche escuchó a Elena de Hoyos decirle: «Sácame de aquí». Y en los días posteriores, Carl von Cosel pasó horas reflexionando, intentando trazar un plan para sacar de allí a su amada, hasta que de pronto, un día, de forma extraña, le viene a la cabeza una canción que había escuchado en los días que había pasado en La Habana. Es una canción, en realidad, que era un poema escrito por Carlos Borges, a la que había puesto música Alberto Villalón, y que tenemos aquí. Si quieres, vamos a escuchar un fragmento. La canción parecía estar escrita para él, la historia de un hombre que había perdido a su amada, y los versos continuaban diciendo: «En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de la amada, y allá en la oscura habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama Elena de Hoyos, la funeraria que tenía en su poder el cuerpo, decidió exponer
el cadáver para todos aquellos que quisieran verlo. Y hay fotografías de cientos de personas agolpadas, con niños en primera fila, que iban casi con excursiones escolares a observar esa extraña creación de Carl von Cosel. Pero esto termina con una terrible tragedia, como si fuera un cuento de Edgar Allan Poe, como tú decías, ¿no? Y es que, para empezar, Elena de Hoyos volvió a ser enterrada en el cementerio de Cayo Hueso, pero el lugar en el que se entierra todavía hoy es un gran secreto que solo conocen los descendientes del enterrador, porque se consideró que decir el lugar donde estaba esa mujer sería un atractivo para los cientos de fans de Carl von Cosel. Y no solo eso, sino que el doctor von Cosel murió en el año 1952, unos años después de haber sido juzgado, en un humilde piso, aislado de toda esta historia, y su cuerpo fue encontrado 3 semanas después de haber fallecido. Y lo que más impresionó a las personas que lo hallaron es que el cadáver de Carl von Cosel estaba abrazado a una figura de cera con el rostro de Elena de Hoyos. Nos hemos tirado todos instintivamente hacia atrás, ¿no? Hemos elegido con Noel esta música precisamente. ¿Sabes cuál es, Javier? Sonatas inspiradas, ¿sabes en quién? En Edgar Allan Poe. Claro. Porque esta historia, si le pones esta música, ya es viajar al Madrid de Larra, ¿no? El romanticismo de todo era posible. Y yo casi le he pedido brevedad a Javi, porque esta historia tenemos que visualizarla. Es escalofriante, romántica a la vez, y es el romanticismo lúgubre. Pero cuando el romanticismo se convierte en enfermedad. Exactamente. Ha habido y esa escena final, no sé si os acordáis, hace unos años un ruso que detuvieron en su casa porque había desenterrado un montón de mujeres y las había... Hay una patología ahí. Había puesto como si fueran muñecas, una estaba sentada, otra estaba en la cama tumbada, sí, otra parecía que estaba en la cocina cocinando, como si volvieran a la vida en cierta forma. Zombificación o resurrección total, profana, ¿no? Y llevándolas a los terrenos terribles de la mente. Qué temazo, ¿eh? Qué temazo impresionante. No me extraña, Javi, que quisieras meter aquí como fuese la novia cadáver. Merecía la pena, hemos viajado el romanticismo. Menudo ahora, entre Clara y Javi. Venga, vamos a meter un poco de formaldehído por aquí para